El Evangelio según San Lucas capítulo 14, verso 15 en adelante dice: oyendo esto, vamos a ver qué fue lo que escuchó. Vamos a comenzar entonces en el verso 12 para ver qué fue lo que había escuchado esta persona que habló ahí. Dice, dijo, estaba en una cena, dijo también al que le había convidado a cenar: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y sea recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te serás recompensado en la resurrección de los justos. Y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te serás recompensado en la resurrección de los justos. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yucas de bueyes y voy a probarlo, te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de la familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y por la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, he hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por todos los vallados y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones en esta mañana y nos permita Él conocer el misterio encerrado en su palabra para este día en que vivimos. Puede sentarse. Lo que hemos leído en esta mañana es una parábola que habló el Señor Jesús en esa ocasión, y encontramos que para muchas personas las parábolas pues no tienen mucho sentido, pero las parábolas es algo muy importante en la palabra de Dios. Encontramos que en esta ocasión Dios movió todas las cosas de tal manera que todo el terreno estuviese preparado para poder ser traída esta parábola, que era necesario que fuera traída en esa ocasión. O sea que Dios es un Dios que hace que las cosas se muevan en cierta forma para que tenga que venir la palabra correspondiente para ese momento. Ahora vean ustedes que fíjense la parábola de esta gran cena
El Señor la trajo, ¿dónde? En una cena que la habían ofrecido, ¿sí? A la cual lo habían invitado y estaba allí cenando, o estaba allí para cenar, ¿sí? Y entonces, sí, él le habla acerca de que le habla a los que estaban allí y a los que lo habían invitado, le dice: cuando hagas cena, no invites a los ricos, no invites a aquellos que te pueden a ti volver a invitar y te han pagado entonces lo que tú has hecho, sino invita a los pobres, y de esa manera, cuando hayas hecho de esa manera, esos que han venido a tu cena y han comido y han disfrutado, ellos no te pueden pagar eso porque no tienen con qué para volverte a invitar a ti. Por lo tanto, eso tendrá su pago y tú serás recompensado allá en la resurrección. Ahora vean ustedes cómo aquí hay una promesa tan maravillosa conforme a lo que fue dicho por Jesús. Y luego ahí mismo entonces el Señor comienza a hablar sobre una gran cena que Dios ha preparado y que todos los que fueron invitados, cuando se les fue a decir de esa cena que ya estaba lista, de la cual ya se la había hablado antes que iba a ser hecha y que se le iba a avisar cuando estuviese lista, cuando estuvo lista, se le hizo saber que ya estaba todo listo, que viniesen a la cena, y cada uno comenzó a excusarse. Encontramos que es siempre el mismo problema de la gente, siempre excusándose. Ahora podemos ver ahí que esas personas que comenzaron a excusarse eran personas pudientes, eran personas, fíjese el medio de vida que nos muestra aquí, del único que no nos muestra el medio de vida que tenía era del que se casó, pero de los otros le muestra un nivel de vida bastante alto, porque dice que había comprado una propiedad, una hacienda, y comprar una hacienda pues es algo que vale bastante. Otro había comprado una yunta de bueyes, que tenía dinero para comprarla y iba a probarla, ya la había comprado y entonces iba a probarla para ponerlos a trabajar y todas estas cosas. Entonces el otro se había casado y, como algunas personas piensan que es más importante, ir a celebrar su tiempo de luna de miel, es más importante que ir a esa gran fiesta que estaba preparada, donde estaba todo para disfrutar de esa gran fiesta. Entonces el que se había casado pensó que su luna de miel era más importante que la gran fiesta que Dios había preparado. Pero todos tenían una excusa para no ir. Luego dice que se enojó mucho, el Señor se enojó mucho, y al enojarse mucho, el padre de la familia, al enojarse mucho, le dijo a sus siervos, no a los siervos, sino a sus siervos, y le dijo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Pobres, así que no habían comprado propiedades, no estaban en ese ambiente de que estaban administrando tanto dinero, tantas propiedades. Los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo, entonces el siervo fue, buscó todos los que habían y le dijo: todavía hay lugares,
Y el padre de la familia dijo, desde ahora vete por los vallados, vete por los caminos y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque está todo bien, todo está preparado y esta gran cena que he preparado no se va a perder. Si los que fueron invitados no responden al llamado, entonces buscaremos a todos los que deseen comer, a todos los que deseen ceder, y la cena se va a dar, porque la he preparado para que se coma. No la he preparado para botarla porque no vinieron los invitados. Así es que el padre de la familia era una persona que sabía lo que estaba haciendo y sabía que habría alguien que la comería y que apreciaría esa invitación y apreciaría esta gran cena. Bueno, encontramos que el Señor ahí le está hablando una cosa muy importante. Y encontramos que en otro lugar el Señor les muestra otra parábola más y nos dice un hombre tenía 2 hijos y le dijo al mayor, mira, tal y tal y tal cosa, y él dijo, no la voy a hacer. Luego vino al otro muchacho y le dijo, haz tal y tal cosa, y ese hijo dijo, sí, la voy a hacer, pero no la hizo. Y el que dijo que no iba a hacerlo, después se arrepintió y dijo, la voy a hacer. Y la hizo. Entonces el Señor le dice a los fariseos que estaban allí haciéndole esas preguntas y estaban tratando de, usted sabe, de molestarlos, le dice a ellos, ¿cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Ellos le dijeron, el que obedeció, el que había dicho que no iba a hacerlo, pero después lo hizo, y el que dijo que lo iba a hacer y no hizo la voluntad del Padre, que es eso, pues no hizo correctamente. Eso fue una parábola. Ahora miren el significado de esa parábola. Miren cuál entonces era el hijo que dijo que iba a hacer y no hizo nada, y miren entonces el hijo que dijo que no iba a hacer, que no iba a obedecer, pero que después obedeció. Él dice, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron, el primero. Jesús le dijo, de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto, no os arrepentisteis después para creer. Ahí ustedes tienen entonces esa parábola interpretada para aquellos días. Ahora vean ustedes cosas grandes y maravillosas, los misterios del reino de Dios y las cosas como se mueven en el reino de Dios, como el Señor en parábola, en forma simbólica, Él mostró todas esas cosas. Encontramos que en otra ocasión le dicen sus discípulos al Señor, le dicen, bueno, ¿y por qué tú le hablas en parábola a la gente? El Señor le dice, bueno, ustedes quieren saber por qué yo les hablo en parábola. La respuesta a esa pregunta es la siguiente. ¿Y cuál es los discípulos se le acercan entonces en el verso 10 del Evangelio según San Mateo
en el capítulo 13, verso 10, dice: entonces acercándose sus discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, no les es concedido. Porque cualquiera que tiene le será dado, se le dará y tendrá más. Pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y oír y no oyeron, y oír lo que oí y no lo oyeron. Ahora ustedes pueden ver que el propósito de las parábolas es ocultar los misterios del reino de Dios, del reino de los cielos, ocultarlo de los ojos de los sabios y entendidos, ocultarlo de toda persona intelectual que con el intelecto, con una mente intelectual, quiere conocer o quiere hacer creer que él conoce la palabra de Dios. Y delante de Dios ninguna carne se puede gloriar, porque no es con ejércitos ni con fuerza, no es con sabiduría humana, no es con grados educativos que se pueda adquirir el conocimiento de la palabra de Dios, no es con grados teológicos, no es con grados universitarios que se puede obtener el conocimiento correcto de los misterios del reino de los cielos. Por lo tanto, ninguna persona puede jactarse que porque él haya estudiado puede conocer lo que la palabra de Dios dice con relación a tal o cual tema, sino que tiene que ser realmente por revelación divina, tiene que ser porque Dios se le revele a esa persona, y esa revelación entonces tiene que venir de lo alto. Y entonces esa persona, cuando recibe esa revelación de lo alto, entonces puede oír las mismas palabras que dijo Jesús a Pedro: no te lo ha revelado carne ni sangre, sino el Padre que está en los cielos. Y luego puede oír también al Señor regocijarse, diciendo: gracias, Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños, porque así te agradó. Así es que podemos ver que el propósito de las parábolas es un propósito más grande, más importante en el plan de Dios de lo que cualquier persona se puede imaginar. En las parábolas están escondidos los misterios del reino de los cielos. En las parábolas están escondidos los misterios que la obra que Dios ha estado llevando en el pasado, está llevando en el presente y llevará en el futuro a cabo.
Y eso fue lo que el Señor dijo en una ocasión: abriré mi boca en parábolas y revelaré cosas ocultas desde antes de la fundación del mundo. Por lo tanto, en forma parabólica o simbólica, Dios nos muestra a nosotros su obra, Dios nos muestra a nosotros lo que Él ha hecho en el pasado, lo que está haciendo en el presente y lo que Él hará en el futuro. Encontramos que en una ocasión el Señor Jesús dijo: de la higuera a aprender la parábola. Cuando ya sus hojas se enternecen, entender que el verano está cerca. Esa es una parábola en donde está oculto un gran misterio del plan de Dios, el cual Él estará llevando a cabo en el tiempo en que la higuera se vea con sus hojas y sus ramas reverdecer. Bueno, y cualquier persona que no entienda el significado de esa parábola se pondrá quizás a buscar las higueras literales y no podrá captar o entender el tiempo de la siega o de la cosecha. Pero en esa forma parabólica o simbólica, el Señor mostró que cuando esa higuera que representa a Israel, porque esa higuera representa o simboliza a Israel, y cuando Israel fuese visto con sus hojas rebeldeciendo, sus ramas rebeldeciendo, eso representa a Israel retornando a su tierra natal, a la tierra de Israel, el pueblo hebreo regresando y colocándose allí como una nación libre, soberana, con su propia bandera levantada, esta bandera con la estrella de David, y siendo establecida como una nación. Y eso es el cumplimiento de esa parábola de la higuera rebeldeciendo. Y cuando eso es visto, entonces Jesús dijo: entender. Es tiempo para entender que el verano está cerca, es tiempo para entender que la cosecha está cerca, porque es en el tiempo del verano, el tiempo de la cosecha. Y dijo también que Él enviaría en el tiempo de la cosecha, en el tiempo de la siega, en el tiempo del verano, Él enviaría a sus ángeles con gran voz de trompeta y recogería a todos los escogidos. ¿En qué tiempo? En el tiempo de la cosecha, en el tiempo del verano. Ahora vemos que el tiempo de la cosecha, el tiempo del verano, ha llegado en el plan de Dios, en la obra de Dios, porque Dios representa su obra como una gran línea en donde tiene las diferentes etapas de siembra y de crecimiento, y luego al final tiempo de cosecha. Y el tiempo de la cosecha es el tiempo más grande de todos los tiempos. ¿Por qué? Porque si no llega el tiempo de la cosecha, de nada valdría todo lo que se haya sembrado. Si no llega el tiempo de la cosecha y se puede cosechar el fruto que se sembró, entonces, ¿de qué sirvió esa siembra? No sirvió de nada. Por eso es que nos es enseñado en la Escritura, en el libro de Apocalipsis, y también así lo reafirma el cuarto Elías, que cuando fue necesario que apareciese uno que pudiese tomar el libro de la redención, el libro de los 7 sellos, tomarlo y abrir sus sellos, y no parecía alguien, toda la obra que había sido
efectuada, todo el trabajo que anteriormente se había hecho, todo estaba perdido. Si no se efectúa ese tiempo, entonces de los tiempos pasados, y toda la obra de los tiempos pasados se perdería. Todas las cosas entonces seguirían el curso normal que llegan hasta que todo desapareciera. Ahora todas las leyes seguirían por el cielo. Todas las leyes de Dios seguirían por el cielo. Por lo tanto, encontramos que el tiempo de la cosecha, o tiempo del verano, que es en el tiempo del verano, que es el tiempo de la cosecha, es un tiempo muy importante. Juan lloraba mucho porque no se encontraba quien pudiese tomar el libro para abrir ese sello. Encontramos que Juan lloraba porque todo estaba perdido y no le hallaba a alguien que pudiese hacer esa labor. Ahora veo que el libro de Apocalipsis es un libro parabólico también, porque el libro de Apocalipsis es un libro simbólico, y en ese libro simbólico está oculto todo lo que Dios estaría haciendo en la dispensación segunda y en la dispensación tercera. Dios ahí muestra toda la obra que Él estaría llevando a cabo, y Juan, el discípulo amado, ese apóstol, estuvo viendo desde el comienzo de la edad gentil hasta el fin de la edad gentil. Y cuando terminó la edad gentil, entonces siguió mirando hacia adelante y vio la venida del reino, vio la venida del Señor conforme al orden de su venida, y siguió mirando hacia adelante, vio el milenio, y siguió mirando hacia adelante, vio el juicio final también, la resurrección segunda y el juicio final, y luego siguió mirando hacia adelante y vio entonces también la eternidad. Por lo tanto, ahí en ese libro de símbolos está oculto todo lo que Dios estará haciendo desde la segunda dispensación, la dispensación en sí, hasta la tercera dispensación. Ahora sí es que podemos ver que es un libro parabólico. ¿Y cómo entenderemos esos parabolismos, esos símbolos? Si el mismo que le mostró a Juan estas cosas no viene y nos muestra a nosotros estas cosas, si Juan las vio, eso muestra que también nosotros las veremos, porque Juan representa a los escogidos, y los que vivan en el tiempo del cumplimiento de estas cosas son aquellos que tienen el privilegio de ver, oír y entender todas estas cosas que Juan vio, y que aún de ellas quiso escribir lo que los tres hablaron y no les fue permitido, porque eso estaba en el futuro y no podía ser dado a conocer, porque el diablo trataría de imitar en la tercera dispensación como imitó en la segunda y en la primera dispensación. Pero la tercera dispensación es una dispensación perfecta, y la tercera dispensación es una dispensación en donde el pueblo de Dios llega a una completa perfección, en donde todo lo correspondiente para esa tercera dispensación tiene que ser perfecto. Por lo tanto, en la tercera dispensación, el diablo tratará de imitar, pero él no podrá salirse con la suya. Él no podrá hacer que el trigo y la cizaña crezcan juntos, como lo logró hacer en la segunda dispensación y lo logró hacer en la primera dispensación.
Bueno, yo creo que podemos ver y entender nosotros el tiempo en que vivimos, y podemos ver y entender que estas cosas que están ocultas para los ojos de los sabios y de los entendidos son las cosas que Dios ha prometido darlas a conocer a sus escogidos, a sus niños, y así ellos aprenderán. Los demás no querrán creer, a los demás no les será permitido. Ahora fíjense, estamos hablando de la gran cena. Ese es el tema de esta mañana, la gran cena. Encontramos que cuando el Señor, quiero regresarla ahí, a ese pasaje que leímos, cuando el Señor estaba sobre la tierra en su primera venida, lo cual había sido anunciada por todos los profetas, y el último de los profetas que le tocó anunciar la primera venida del Señor, estaba allí presente anunciándola y presentando a ese que él estaba anunciando. Encontramos que la invitación que era hecha por ese siervo de Dios, Juan el Bautista, era que vivieran y les llamó. ¿Y a dónde les llamó y para qué les llamó? No les estaba llamando para una fiesta farisaica o saducaica o romana o una fiesta religiosa denominacional, sino que les estaba invitando, les estaba llamando para una fiesta espiritual, en donde la comida era una comida espiritual, la cual el Hijo del Hombre la serviría. Y sería esta gran fiesta en donde todos se podrían sentar para comer, no tanto que no solo de pan libre el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por lo tanto, esa gran fiesta que el Señor mostró en forma parabólica, allí era esa gran fiesta a la cual Juan el Bautista les estaba invitando, y que cuando vino Jesús era el que le tocaba celebrar esa gran fiesta, en donde todo estaba preparado, todo estaba listo, todo estaba preparado. Pero ¿qué sucedió? Los que fueron llamados, los que fueron invitados, pues no quisieron entrar, no quisieron venir a esa fiesta para comer esa gran fiesta que estaba preparada, esa gran cena que estaba preparada. En otro lugar dice: he matado mis toros y todo está listo, la cena está preparada. Así es que todos esos son símbolos, son los simbolismos de lo que espiritualmente hay en la obra de Dios, en el plan de Dios para el tiempo. Y entonces encontramos que allí estaba todo preparado. Él dijo en una ocasión: que no como mi carne, hasta que había carne, pero es una carne espiritual. El que no coma mi carne y beba mi sangre no tiene vida permaneciente en sí mismo. Estaba hablando en parábolas. Ustedes deben de entender que cuando algo es hablado en parábolas, eso que usted escucha, eso significa o representa algo. Pero que eso que se dice no quiere decir que eso es literalmente. O sea, cuando él dijo: el que no come mi carne y bebe mi sangre no tiene vida permaneciente en sí, no estaba diciendo que había que comerse su carne literalmente y beberse su sangre literalmente. Y cuando él mostró en una parábola: he matado mis toros y la cena toda está preparada, no estaba hablando de toros literales, sino que estaba hablando de carne espiritual, de cosas espirituales. Y cuando encontramos que nos habla en los diferentes lugares en forma parabólica,
tenemos entonces nosotros que entenderlo eso para no darle una aplicación literal, porque perdemos la esencia de lo que está siendo dicho. Una esencia de lo que está siendo dicho es el significado correcto de lo que está siendo dicho, pero que está siendo ocultado en una forma parabólica. Pero podemos ver en este tiempo la higuera, y no necesitamos una mata de higuera literal para estar viendo la higuera, porque miramos y vemos a Israel como una nación y decimos, estamos viendo la higuera de la cual habló el Señor, y la estamos viendo que rebeldeció y que está muy hermosa. Y cuando vemos eso, entendemos, como dice el Señor, entendemos que es el tiempo de la cosecha. Y entendemos entonces que es el tiempo que Él dijo que enviará sus ángeles. Y al entenderlo, cuando uno entiende una cosa, entonces, y uno entiende que para el tiempo de uno es que Dios ha prometido hacer tal cosa, pues entonces uno busca el cumplimiento de lo que Dios prometió. Y si lo busca conforme a la palabra, entonces tiene que concordar lo que Dios dijo en su palabra con lo que Dios está haciendo. Porque Él no estará haciendo otra cosa que Él me ha dicho, sino lo que Él ha prometido para el tiempo en que uno está viviendo. Bueno, encontramos, hablando acerca de esta gran cena, de esta gran parábola, que habían pasado 7 edades de la iglesia hebrea, porque pasó por 7 edades o 7 etapas o 7 tiempos. Y cuando concluyeron esas 7 etapas, entonces vino el tiempo de la gran fiesta, de la gran cena, porque en otras ocasiones habían estado en diferentes fiestas y etapas, en donde habían tenido cierta clase de alimentos, pero en esta ocasión es una gran cena, a la cual todos habían sido invitados, de la cual todos los profetas habían hablado. Y eso vino a ser después que las edades hebreas habían llegado a su fin. Encontramos que fue en el tiempo de la tarde para la iglesia hebrea, porque en el tiempo de la tarde que los días terminan. Para los escogidos era un nuevo día. Para la iglesia hebrea era el tiempo de la tarde, porque su día había llegado a su fin. Encontramos entonces que estaban siendo invitados a una nueva dispensación. Estaban siendo invitados a un nuevo día o una nueva edad. Estaban siendo invitados a una gloriosa fiesta pentecostal. ¿Por qué? Porque después de las 7 edades viene el día octavo, y ese día octavo también es el año 50. Por lo tanto, era el tiempo más grande y más glorioso. Por eso Jesús podía tomar la escritura que hablaba del tiempo del jubileo, que hablaba del tiempo de la liberación, podía tomarla, usarla, y estaba usándola correctamente para su tiempo. Pero ellos no vinieron a esa fiesta, y entonces busquen a todos los cojos, los mancos, los ciegos, a todos, y encontramos que Juan el Bautista predicó su mensaje para todo el mundo. Al predicarlo, ¿qué sucedió? Jesús le dijo a los fariseos, a aquella gente importante, les dijo, cuando vino Juan el Bautista en camino de justicia,
Él predicó su mensaje y llamó al pueblo al arrepentimiento, y ustedes no creyeron su mensaje, por lo tanto no se bautizaron. Pero vean ustedes que ustedes lo que hicieron fue rechazar la invitación. Al rechazarla, entonces, ¿qué sucedió? Los mansos, cojos y ciegos y todos los que estaban por las llaves son los que han estado respondiendo a la invitación. Por eso Jesús dijo, entonces, en el reino de Dios van delante, van al frente, ¿quiénes? Los publicanos, las rameras, gente así, porque un cojo, un manso, o un ciego, o personas con alguna imperfección, eso muestra personas que espiritualmente tienen imperfección. Pero que los responder al llamado de Dios es más grande y es más importante delante de la presencia de Dios. El que una persona responda al llamado de Dios no importa la condición en que se encuentre cuando oye el llamado de Dios. Es más agradable delante de Dios esa persona que una persona que no haya hecho nada malo, pero que cuando llegue la invitación de parte de Dios se niegue a asistir a la invitación que Dios hace, y comienza a poner excusa, que yo pertenezco a tal religión, que yo pertenezco a tal secta religiosa, que mi religión me enseña así, que yo creo como dice mi secta religiosa, que yo puedo aceptar eso. Está rechazando la invitación que Dios está haciendo, porque Dios no invita a su pueblo a esta gran cena, a esta gran fiesta, no invita a través de una denominación, no hace la invitación a través de alguna secta religiosa, sino que él dice que envía a su siervo, y su siervo siempre es un profeta. Por lo tanto, la invitación de Dios siempre estará en labios de un profeta. Al estar en labios de un profeta, cuando un profeta habla, hace la invitación para esta gran fiesta, entonces ahí es que se cumplió que los que fueron invitados no aceptaron. O sea, los que fueron invitados no eran dignos. Ahora podían ser muy falsos, podían estar delante de los hombres sin hacer cosas malas, sin hacer cosas fuera de lugar. Pero delante de Dios, nos dice la Escritura, que los que fueron convidados no eran dignos. Así es que usted puede ver que no importa cuál haya sido la condición de una persona cuando escuchó la invitación, el llamado de Dios. Lo más importante delante de Dios es cómo usted actuó frente a la invitación que Dios hizo. Después de ahí en adelante, entonces Dios cambiará su vida. Pero lo más grande, lo más importante para un ser humano es que haya aceptado la invitación de Dios. Y él dijo, publicanos y rameras irán delante en el reino de Dios. Por lo tanto, no es que haya sido una persona, es cómo haya actuado frente a la invitación que Dios hace en el tiempo en que uno vive para la gran cena que Él ha preparado, en donde Él entonces es el que nos sirve todo lo que Él tiene para esa gran cena. Y el reino de Dios no consiste en comida y en bebida, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y
Toda palabra que sale de la boca de Dios tiene un orden para salir y llegar a cada escogido. Tiene que ser a través de carne humana. Luego, encontramos que cuando hubo terminado la séptima edad hebrea, que vino a estar en la edad pobre, miserable, ciega y desnuda, estaba en la edad de la Odisea de la iglesia hebrea, y en ese tiempo fue hecha la invitación y no concurrieron a la invitación. Y entonces todos los que quisieran venir, entonces para ellos había lugar. Ahora pueden ustedes ver, que lo que Dios hace nadie lo puede echar a perder. Habrán personas, habrán gente que aceptarán el llamado de Dios, no importa cuál sea la condición en que se encuentren. Aceptarán la invitación de Dios y entonces Dios se agradará de ellos y participarán de lo que Dios tiene preparado para este tiempo. Ahora veamos que fue al final de la edad séptima de la iglesia hebrea en donde todo eso ocurrió, y nuevamente estamos al final de la séptima edad gentil de la iglesia de la Odisea, y encontramos que es en este tiempo donde una gran cena fue prometida que se llevaría a cabo, en donde él tendría preparado todo, y sería entonces el tiempo o edad octava, o año del jubileo, o año 50, en donde es el año glorioso del jubileo, año glorioso de fiesta, en donde todo está preparado, y en donde todo el que quiera, todo el que desee entrar y cenar, está invitado de parte de Dios. Dios ha dicho que para todo el que quiera entrar, puede entrar. Nos ha dicho que alguno abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Así es que nuevamente esa parábola tiene cumplimiento. Es una parábola con doble cumplimiento. Por lo tanto, no necesitamos hacer otra parábola en relación a lo que Dios ha prometido para este tiempo. Lo que necesitamos es que los que hayan de entrar, entren. Y uno de los propósitos de todo el trabajo que se está haciendo es para que tengan oportunidad todos los que puedan entrar, pues que entren, porque hay lugar todavía para todo el que quiera sentarse a la mesa del Señor, porque Él dijo que no tomaría más del fruto de la vid hasta que lo tomara nuevo en el reino de Dios. Por lo tanto, podemos ver el tiempo grande en que nosotros estamos viviendo. Los que han sido invitados en este tiempo no han querido venir. No, yo pertenezco a tal denominación, mi denominación es tal, y tal y cual denominación dicen, no, yo no puedo creer, ni puedo aceptar, ni puedo entrar a eso. Por lo tanto, yo estoy muy ocupado para ir a esa fiesta. ¿Y qué sucede? Los que fueron llamados no eran dignos. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Así es que viendo nosotros el tiempo en que nosotros vivimos, entonces realmente le damos gracias a Dios
porque se está repitiendo la historia del pasado. ¿Saben ustedes que todos aquellos que entraron a esa gran cena tuvieron que salir de sus denominaciones, tuvieron que salir de sus sectas religiosas, tuvieron que salir porque sus sectas religiosas no aceptaron, no entraron, y como no entraron sus sectas, entonces para poder las personas como individuos entrar a esa gran cena, entonces tuvieron que salir de sus sectarismos y entonces entrar como individuos para participar de esa gran cena. La gran cena que estaba siendo llevada a cabo. Y encontramos que esa gran cena pues fue algo muy especial que en otros tiempos no se había llevado a cabo de esa manera. Y para este tiempo final nos ha sido prometido que se repetirá, que Dios tendrá una gran cena en la cual Él estará sirviéndonos todo el alimento que Él tenga para servir. El alimento del día de esa gran cena será servido en esa gran fiesta. Por lo tanto, esa gran cena cae no en una de las 7 edades, sino en la edad de la piedra angular, en la edad gloriosa del año del jubileo. Así es que tendremos entonces esa gran cena y estarán también comiendo, cenando en ella todos los que estén ahí en la edad de la piedra angular. Los demás no han sido dignos por haber rechazado el llamado de Dios. Conociendo nosotros el día en que vivimos, conociendo estas cosas de las cuales hemos estado hablando, entonces usted y yo, que ya hemos aceptado el plan de Dios, nosotros somos y tenemos que ser comprensibles con los demás que falten por venir y saber que no podemos mirar a las personas por lo que ellos son cuando ellos reciben el llamado, sino tenemos que calificarlos por la actitud que ellos asuman frente al mensaje para este tiempo. Que si era lo que era, bueno, gracias a Dios, que aunque siendo lo que era, recibió el llamado de Dios, recibió la palabra de Dios para este tiempo y tiene derecho a participar de esa gran cena. Así es que somos conscientes y somos comprensivos en estas cosas y no estamos esperando que los que acepten el mensaje sean unos santitos. Usted entiende lo que para nosotros significa esa forma de hablar. Más bien un santito lo que quiere decirle es que no esperamos que todos los que aceptan y entran al mensaje sean personas que estén en una condición espiritual y moral y de santidad tan alta, sino que sabemos que Dios hará llegar su palabra a todo aquel que su nombre está escrito en el libro de la vida, no importa la condición en que él se encuentre. Y al responder al llamado de Dios, no estaremos mirando la condición espiritual o moral en que se encuentre la persona, sino que estaremos mirando la actitud asumida frente al mensaje
y lo miraremos como uno de nuestros hermanos al entrar a esa gran cena. Así es que no estaremos con nuestros ojos mirando para criticar que si era tal cosa o si era tal cosa, sino para ver la actitud valiente, la actitud sincera y el deseo sincero de estar en los caminos de Dios y en la gran cena que Él ha prometido para este tiempo. Si alguno entre nosotros ha hablado o habla algo en contra de alguien, no está correcto hacerlo. No lo haga. Mire usted quién era usted y cómo estaba usted antes, cuando no conocía los caminos de Dios, y reconozca que esa también es la condición de toda persona que no reconoce o que no ha reconocido a Dios en su vida. Así es que tenemos nosotros que tener madurez. Mire cómo el Señor actúa en aquellos tiempos, cuando los que llevaban una vida moral buena, alta, frente a la comunidad, cuando lo rechazaron, mire cómo Él actuó y cómo los calificó. Pero mire usted, cuando se encontró con aquellas personas de una vida moral y espiritual muy baja, los publicanos, las rameras y toda esta clase de personas que aceptaron el mensaje de Juan, y luego cuando también el Señor estuvo en su ministerio, esa clase de personas hasta lo invitaban a comer a su casa, y mire las cosas maravillosas que hicieron con el Señor. Aún lavaron los pies del Señor con sus lágrimas. Una de ellas secó los pies del Señor con su cabello. Aún también fue perfumado el Señor con un perfume que compró una mujer ramera. Y aquel hombre que, usted sabe, había en una de las fiestas que le celebraron al Señor, una fiesta, una comida, había uno llamado Simón que fue el que lo invitó, y decían, si este fuera profeta sabría qué clase de mujer es la que está haciendo ese trabajo para él. Sabría que esa es una mujer ramera y que no debía él permitir que hiciera eso porque está contaminándolo a él. Pero dicen que es profeta y él se hace pasar como profeta y se hace pasar como que es el Mesías, pero por esta prueba que está dando aquí, si fuera profeta, sabría qué clase de mujer es la que está lavando los pies con sus lágrimas y haciendo todo esto. Pero sí, él sabía, pero él no tenía que darle importancia a la condición baja en que esa mujer estaba, sino más bien tenía que darle importancia a la actitud grande que había asumido esa mujer frente a la necesidad que tenía el Señor en esa ocasión. Y Jesús le dice, mira, Simón, cuando entré aquí, la costumbre, cuando uno entra a la casa de uno que ha invitado a uno, que es la costumbre del que invita, esa es la costumbre allá en esa área, pues, la costumbre es que lo reciben con un beso, que le daban un beso aquí en el cuello, luego lo sientan, le lavan los pies y todas estas cosas en señal de bienvenida, en señal de que lo reciben y de que viene a ser en ese momento uno de la casa y que tiene todos los privilegios que hay en el hogar. Pero yo llegué, no me diste eso.
y me lavaste los pies. Y esta mujer, desde que llegué, esta mujer ha estado besándome los pies, lavándome los pies con sus lágrimas y secándome los pies con su cabello. Lo que tú me dijiste, que tenías que hacerlo, estabas llamado a hacerlo. En bienvenida, esta mujer lo ha hecho. Así es que el que Simón pensaba es que si fuera profeta sabría, él sabía más de lo que Simón se imaginaba. Pero hay cosas que Jesús no tenía que lucirse diciendo esa mujer es tal y tal cosa. Más bien él guardó un secreto en eso, porque él no iba a estar retomando a esa mujer para decir lo mala que ella era. Más bien lo que Jesús dijo de ella fue lo bueno que ella era haciendo lo que hizo. Y eso es lo que queremos nosotros en cada uno de nosotros, que cada uno de nosotros hable todo lo bueno que vea hacer a otros. Así es que en cuanto a las cosas malas, olvídese de ellas. Si Dios se olvida de las nuestras y las echa en el mal del olvido, yo creo que es una cosa bien indicar, ¿verdad? Así es que yo creo que podemos darle gracias a Dios y de que Dios nos mire de esa manera, en que Él pueda, en este tiempo en que estamos viviendo, Él pueda decirnos a nosotros de la manera que Él dijo a aquellos que tomaron la actitud correcta frente a el mensaje que correspondía para aquel tiempo. Bueno, los que rechazaron, bueno, a eso fue que el Señor les dijo: ustedes de vuestro padre el diablo son. Ustedes generación de víboras son. Así es que está la parte buena y está la parte mala. Y la parte buena, pues la reciben aquellos que tienen una buena actitud frente al cumplimiento de lo que Dios ha prometido. La parte mala, entonces le toca a aquellos que se rebelan en contra del plan de Dios para el día en que viven. Así es que no es por los méritos de una persona, sino por la actitud frente a la palabra de Dios para ese tiempo. Así es que las cosas buenas que uno hace cuentan delante de Dios si uno las hace a favor del plan de Dios para el tiempo en que vive. Pero si uno las hace a favor de una cosa que no es de Dios, si uno las hace a favor de del sectarismo, de una secta religiosa, o a favor de una denominación, pues eso pertenece a los hombres, por lo tanto no estaba trabajando. ¿Para quién? Para hombres. Y al estar trabajando para hombres, siendo controlados todos los gobiernos de los hombres por el poder del diablo, entonces ha estado trabajando a favor de qué? Ha estado trabajando a favor del reino del diablo sin saberlo. Ahora eso no quiere decir que hacer cosas buenas en la comunidad esté mal, sino que más bien lo que yo le estoy mostrando con esto es que las cosas que cuentan delante de la presencia de Dios, para recibir delante de la presencia de Dios el elogio de parte de Dios y para recibir las recompensas delante de Dios, son las cosas que se hacen de acuerdo a la palabra de Dios para el tiempo en que uno vive, y las hace a favor de la obra de Dios. Él dijo: hacer tesoros, ¿dónde? En los cielos. Por lo tanto, encontramos que nosotros en este tiempo en que vivimos sabemos cómo actuar, cómo hacer
cosas buenas que agraden a Dios, y aunque no estemos esperando recompensas por las cosas que hacemos, sabemos que Él ha dicho que de todos modos vamos a tener una recompensa, porque nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Ahora fíjese, usted y yo no trabajamos por recibir una recompensa al lado allá, sino que nosotros trabajamos en la obra de Dios porque amamos a Dios, porque reconocemos el plan de Dios y queremos que la obra de Dios sea la que triunfe en esta tierra. Y queremos que el reino de Dios sea el que gobierne en esta tierra por el milenio y por toda la eternidad, y por eso nos colocamos al lado del reino de Dios para hacer todo aquello que haya que hacerse para que el reino de Dios crezca en poder y gloria, Dios se manifieste en poder y gloria, y así entonces el triunfo sea el triunfo del reino de Dios. Y si estamos en el reino de Dios, entonces somos triunfantes, porque estamos en un reino de triunfo. Un reino que no pasará, no dejará de existir, sino que existirá por toda la eternidad. La gran cena, un tema pues, del cual hemos estado hablando en esta mañana, así en forma sencilla, porque no es lo duro que se pueda hablar. Uno puede hablar palabras bien fuertes y puede hablar bien alto y casi nadie escuchará uno. Uno puede decir cosas bien duras, tan suaves, y cosas bien grandes de una manera sencilla, y puede hablar y puede decir una cosa con toda su fuerza, tan fuertemente, y hablarla en una forma tan sencilla que alguna persona pues puede pensar que no se está hablando una cosa grande o una cosa bien fuerte o una cosa con poder o con fuerza, porque cuando hablamos una cosa de acuerdo a la palabra y con la palabra, entonces está hablando una cosa realmente con todo el poder que se puede hablar, porque tiene el poder de la palabra. Entonces eso es más grande y más poderoso que una persona que diga algo con gritado, pero eso no tiene ninguna fuerza ni ningún poder, sino es la palabra de Dios. Así es que pueden decir cosas grandes de una manera tan sencilla y de una manera parabólica cuando haya que hablar parabólicamente, o dando a conocer el significado de cualquier cosa que ha sido hablado en la palabra de una manera parabólica. Cuando se explica esa parábola, se está trayendo una revelación grande, tan grande que había sido oculta por muchos siglos o muchos años, pero que cuando llega el tiempo para explicarse esa parábola, ese es un tiempo grande en donde la revelación sale para bien de aquellos a los cuales les corresponde entender el misterio de esa parábola. Recuerden cuando le preguntaron al Señor, mira, dime, ¿cuándo restaurarás tú el reino a Israel? El Señor les había hablado sobre eso en forma parabólica, pero abiertamente no les había dicho el tiempo, pero en forma parabólica sí Él les había dicho el tiempo. En forma parabólica Él les dijo, cuando vean la higuera que rebeldece, pues deja rebeldecer. El verano está cerca. Este es el tiempo, entonces, pero en cuanto a números y explicaciones no le dijo, eso será en el siglo tal y en el siglo tal, sino que les dijo que era en el tiempo final, y entonces cuando eso se cumple, entonces estará viviendo el tiempo final, el tiempo del verano, el tiempo de la cosecha,
Y entonces los que viven en ese tiempo escucharán la interpretación o el significado de eso cuando se les diga: este es el tiempo en que estamos viendo tal y tal cosa, y este es el tiempo en que se está cumpliendo lo que dijo el Señor. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta. O sea que la interpretación de todo eso es el cumplimiento de todas esas promesas. Cuando se ve el cumplimiento de todas esas promesas, entonces estamos escuchando que la interpretación de esas parábolas que no fueron explicadas en otro tiempo. Porque hay parábolas que su cumplimiento toma años o siglos o milenios también. Pero qué maravilloso es poder entender las parábolas que corresponden para el tiempo en que nosotros vivimos. Y son muchas las que Dios ha estado interpretándonos al cumplirlas en este tiempo. Bueno, ¿qué nos podríamos decir en este día? No hay palabras realmente para expresar el tiempo que nos ha tocado. No hay palabras para expresar el sabor de esa gran cena. No hay palabras para expresar lo maravilloso que es esa gran cena. Y luego, sabiendo que el cuerpo del Señor ha sanado de la enfermedad que tenía en las edades pasadas, entonces realmente, miren, en esos tiempos pasados de las edades, el cuerpo del Señor estaba espiritualmente en su estómago espiritual, estaba enfermo, no podía saborear bien. Por lo tanto, realmente esa cena, esa gran cena no podía ocurrir en aquellos tiempos, porque si hubiera ocurrido tampoco la podían saborear. No le podían tomar el sabor que tenía. Así es que iba a haber cierto problema, porque había que, según podemos ver, había un espíritu malo, que es representado por una ardilla mala, en el interior de ese cuerpo de creyente. Pero ya al sanar espiritualmente, entonces podemos comer y saborear. Por lo tanto, esa gran cena es para este tiempo, para comer esa gran cena en donde la palabra, el mensaje correspondiente es el mensaje de la edad de la piedra angular, el mensaje es el mensaje del año del jubileo, en donde todos podemos disfrutarlo, en donde todos podemos saborearlo, en donde todos podemos deleitarnos, en donde todos podemos comer todo lo que no se pudo comer espiritualmente en las edades pasadas, porque en las edades pasadas ni la mitad fue dado a conocer. Pero en este tiempo es dado a conocer todo lo que no pudo ser dado a conocer en las edades pasadas, porque es una fiesta espiritual grande, más grande que todas las fiestas que se habían llevado a cabo, porque es la gran cena espiritual que Él nos ha prometido. Todo ha sido preparado por el Señor, el Padre de la familia. Sabemos que estamos ahí, encontramos que hay un sitio donde nos han dicho que en la parábola de la gran cena, en esa parábola habla en otro lugar de la parábola de la gran cena, la gran cena de las bodas, en donde luego que vinieron todos, cuando fue el esposo a mirar los que estaban dentro, dice que encontró a uno no vestido con vestido de boda, y lo interrogó, le preguntó: ¿y cómo entraste aquí? Él se quedó mudo, no contestó nada y fue echado afuera.
nos ha enseñado entonces que alguien se coló, se metió y no entró por la puerta que tenía que entrar. Ahora veamos allá en la fiesta, allá, la puerta, él dijo, ¿quién era la puerta? Él dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrare, hallará pasto. Así es que, acá en este tiempo la puerta sigue siendo el Señor. Y el Señor en su primera venida era la puerta, el Señor en su segunda venida sigue siendo la puerta, y el que no entra a esa gran cena, a esa gran fiesta por la puerta, entonces nos es dicho que es echado afuera. Echado afuera, y entonces no podrá participar de esa gran cena. El cuarto Elías, en el mensaje titulado Los ungidos de los últimos días, en la página 47 nos dice: Jesús dijo que en los días finales, cuando el tiempo se ha acabado y la gran resurrección ha venido, que muchos vendrán a sentarse en el reino de Dios. El reino de Dios está entre vosotros. Muchos, la cizaña vendrá a sentarse junto con el trigo. Ahora ustedes vean que la cizaña en la segunda dispensación se sentó junta con el trigo, y cuando los obreros le dijeron, ¿quiere que la arranquemos y la echemos fuera? El Señor dijo, no, porque arrancándola pueden arrancar también el trigo. Dejen eso para el tiempo final. Ahora vean que en el tiempo final es el tiempo entonces en que la cizaña es arrancada, es separada y no se puede sentar juntamente con el trigo en el reino de Dios en la tercera dispensación. No se puede sentar junta, por lo tanto es echada fuera para así que no pueda participar de esa gran cena, porque esa gran cena la pervertiría como pervirtió la palabra durante las 7 edades de la segunda dispensación, y también lo hizo en las 7 edades de la primera dispensación. Pero como en la tercera dispensación los pervertidores son echados fuera, no pueden acomodarse para hacer lo mismo que hicieron en las dispensaciones pasadas, entonces ya podemos ver que de este alimento no han de participar. Así es que podemos ver entonces el día glorioso, el día grande en que estamos viviendo, en donde el trigo y la cizaña no estarán más juntos. Diciendo de esa manera, usted puede ver entonces que el reino milenial será un reino en donde la cizaña no podrá estar junta allí para gobernar, para reinar con el trigo. Será el reino o la edad del trigo. Bueno, ya hemos visto entonces esto que dijo el cuarto Elías, y no hay otra forma para entrar sino es por la puerta que es el Señor en su segunda venida. Para entrar y estar ahí sin que saquen a uno, hay que estar ahí habiendo entrado y habiendo recibido la vestidura de boda. Bueno, de otra manera pues no se puede estar ahí. Así es que ya sabemos entonces que todos los que han entrado por la puerta permanecerán ahí disfrutando de todo el alimento espiritual que ha de ser servido
en ese lugar. Ahora vea usted que todo eso ocurre aquí. Por eso es que si no ocurriese aquí en la tierra, aunque es en una dimensión más alta, una edad más alta, superior, perteneciente a la tercera dispensación, si no fuera así, entonces después que uno entre al cielo en el rapto, después que uno se haya ido y esté allá, ¿cómo lo van a echar para atrás? Pero todo eso que fue mostrado en parábolas, eso siendo en forma parabólica mostrado, todo eso significa lo que ocurrirá aquí en este tiempo en que nosotros estamos viviendo. Tras esa gran cena estarán en el cielo, aunque estén viviendo aquí en la tierra. Así es que todo eso hay que entender los símbolos para uno no confundirse, porque si no uno se confunde y al confundirse dice, pero es que no puede ser porque todavía estamos aquí. Es que estando aquí, literalmente, espiritualmente, estamos en el cielo espiritual, en una dispensación superior perteneciente a una dimensión más alta, y al conocer esas cosas entonces sabemos que aunque cualquier persona pueda pensar como pensaron en los días de Jesús, que decían, pero está en la tierra y dice que está en el cielo. La gente tenía que entender que estaba hablando en forma simbólica, en forma espiritual. Y así, si la gente hoy en día entiende eso, entonces entenderán que nosotros cuando decimos que estamos en el cielo, hablamos en forma espiritual. Es espiritualmente en el cielo. Literalmente, estos cuerpos están aquí en la tierra. Así es que cualquiera pues que pueda decir algo en contra, tiene primero que saber que nosotros literalmente decimos que estamos aquí en la tierra, pero espiritualmente estamos en lugares celestiales. Estamos en el cielo. Bueno, y esa gran cena no es una cena terrenal. Por lo tanto, esa gran cena, esa gran cena que hemos entrado, es una cena que está en el cielo. Y ahí hemos entrado. La gran cena. Dios nos bendiga, Dios nos guarde y nos ayude para disfrutar todo lo que hay en esa gran cena, porque nuevamente se ha repetido la escritura que dice que los que fueron invitados no eran dignos. ¿Pero qué ha sucedido? Los que luego han sido buscados para entrar y han recibido el llamado, entonces fueron hallados dignos por el Señor de participar de esa gran cena. Así es que sí, olvídese usted de la bajeza terrenal suya y vea la grandeza de Dios que nos ha llevado, nos ha traído, o sea, nos ha introducido con una invitación de parte de Él a esa gran cena. No es la grandeza nuestra, sino de la grandeza de Dios, de que nos haya a nosotros tenido por dignos de participar de su gran cena. Aunque en lo humano nosotros mismos nos hallamos indignos, pero Él se ha dignado en tomarnos a nosotros para estar en esa gran cena. Así es que la dignidad
Y la grandeza no es la nuestra, sino la de Él, y nos ha hecho participantes de todas esas bendiciones. Y es que no nos gloriamos en nosotros mismos. De nosotros mismos podemos decir, somos indignos. Somos indignos de todas las bendiciones que Él nos ha dado, nos está dando y nos dará conforme a lo que Él ha prometido. Pero Él se ha dignado en hacerlo. ¿Y quién le va a decir a Dios por qué has hecho? Él lo ha hecho y eso es todo. Sea Dios glorificado por lo que Él ha estado haciendo. Él es todo sabiduría, así es que Él sabe lo que ha estado haciendo. En nosotros Él debe encontrar personas que no sean orgullosas, que no sean jactanciosas de lo que tenemos, sino agradecidos a Dios de lo que Él nos ha dado. O sea, no somos jactanciosos, no podemos ser las jactanciosos de lo que tenemos, por causa de que lo que tenemos no lo hemos tenido de nosotros mismos, sino que lo hemos recibido. ¿Y de qué nos vamos a jactar entonces? Si lo que tenemos lo recibimos de Dios. Más bien, lo único que podemos hacer es glorificar a Dios de lo que Él nos ha dado. Así es que es lo que Él nos ha dado, no lo que nosotros de nosotros mismos hayamos tenido. De nosotros mismos no hemos podido tener un mensaje, ni nunca lo pudimos tener como el que Él nos ha dado. Así es que yo creo que es algo maravilloso y es algo que realmente por más que se pudiera hacer para pagarle a Dios lo que Él ha hecho por nosotros, no hay dinero en esta tierra. Solamente lo que podemos hacer es demostrarle nuestro amor sincero a Él, siendo entonces fieles a su palabra y haciendo toda cosa que nosotros entendamos de parte de Dios a través de su palabra, que debemos hacer en este tiempo en su obra. No hay otra cosa que podamos hacer, solamente expresarle a Él nuestro agradecimiento, amándole a Él, porque Él nos amó primero a nosotros. Así es que cuando llegamos a esta partecita nos quedamos sin palabras, y yo sé que ustedes también se quedan sin palabras para poder expresar el agradecimiento que hay en cada uno de ustedes hacia Dios. Y en saber que Él no está mirando en nosotros las faltas que nosotros teníamos para cuando vivimos, sino que Él lo que ha estado mirando es cómo hemos respondido a su llamado, a su invitación. Pues eso realmente nos llena de regocijo. Así es que Dios en esta